Bueno, por último, vamos a ver lo que es la medición automática. Habiendo visto lo que es la medición manual, yo creo que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, si nosotros pudiésemos llevar el filo de la herramienta a un lugar conocido, como hacemos cuando referenciamos el carro de la máquina, cuando referenciamos la torreta, evidentemente podríamos hacer lo mismo y de esa forma tener una medición directa del filo de la herramienta. Y bueno, el tool setter lo que hace un poco es eso, ¿no? Digamos, nosotros nuevamente tuviésemos un sistema de medición óptico, un sistema de medición mecánico que me permitiera llevar el filo a un lugar conocido, podría hacer esa medición de forma automática. En este caso el tool setter, por ejemplo, este es un tool setter mecánico en el cual tenemos un brazo que se despliega hacia la zona frontal del plato, solamente se despliega lógicamente en el momento que nosotros queremos medir, ¿no? Que es previo a la operación de mecanizado. Y lo que vamos a hacer es desplegar este sensor que tiene 4 puntas. En este caso, cada una de estas puntas en definitiva nos permite medir tanto el valor de X, por ejemplo, de una herramienta exterior, el valor de X de una herramienta de interior, el valor de Z o el valor de Z, por ejemplo, para una herramienta de ranurar o para una herramienta de roscar en el cual necesito conocer el valor de Z desde este lado, ¿no? Entonces, lo que permite el tool setter es que nosotros hagamos la misma actividad que nosotros hicimos en la prueba de medición manual, pero lógicamente llevando el filo simplemente a una zona conocida que puede ser un dispositivo de medición mecánico, óptico o demás. Vamos a ver un video ahora en el cual creo que va a quedar bastante más claro cómo funciona el tool setter. En este caso tenemos un control hash con un torno hash en el cual vamos a ir viendo cómo es la operatoria para la medición. En este caso podemos ver cómo se despliega el brazo, podemos ver que el sensor, nuevamente, lo podemos accionar, lo podemos atacar desde los 4 lados en función del tipo de herramienta con el que estemos trabajando. Acá, por ejemplo, se está mostrando, por ejemplo, este es un método, vamos a volver un poquito para atrás. Este es un método de medición en el cual, si yo quiero saber el valor de Z, ¿no? El valor de Z, en vez de frentear pongo una interferencia, un papel, un calibre, una sonda, en este caso viene a ser las veces de sonda el papel, en el cual si yo conozco esta longitud, evidentemente, y tomo contacto con el papel en el momento que el papel se deja de desplazar respecto del frente contra el filo, bueno, ahí puedo tener una idea de que estoy en una medida generalmente. El papel se lo asocia a la centésima, por ejemplo, en el cual si yo vengo desplazando, puedo mover el papel de arriba hacia abajo. En el momento que el papel queda apretado significa que entre esta superficie y el filo hay una centésima. Esto es una de las formas de medición manual si uno no frentea el material con el que va a trabajar. Acá vemos una herramienta de interior y lo que me interesa también que podamos analizar es cómo se cargan estos valores en el control, ¿no? Que también es un poco el concepto que estábamos charlando de que más allá de que sea Fagor, de que sea Haas o que sea Siemens, evidentemente hay algunos conceptos que son compartidos, ¿no? Y lo que se modifican son las interfaces. Entonces, bien, acá están. Hay que cerrar la puerta justamente, algunos equipos, si uno no cierra la puerta no nos dejan operar. Y bueno, esto es interesante, ¿no? Acá modo de operación manual para medir. Fíjense que tienen la herramienta número 3 con el valor justamente de offset número 3, o sea, el valor, la posición de la torreta y el valor del compensador de largo, ¿no? Están diciendo que es el número 3. Esto es un poco la convención que nosotros habíamos dicho, que en este caso fíjense que se respeta. Y no tiene ningún valor de offset cargado todavía, porque lo va a cargar con el tool setter. Acá le está diciendo de dónde lo va a cargar, dado que es una herramienta de exterior, lo que nos están diciendo es, bueno, vamos a atacarla para sacar el valor de XH, atacando desde este lado, el valor de ZH atacando desde el frente. Si fuese una broca, probablemente atacaríamos solo del frente, si fuera una herramienta de interior, desde abajo y del frente. Y así en función de cómo la herramienta después va a mecanizar el material en el proceso de operación. Entonces se despliega el brazo. Fíjense que en este caso, como nosotros habíamos visto en el software, podemos desplazar con la ruedita para acercarnos de forma lenta. Fíjense, este es el joystick, el joy. Y bueno, y una vez que toma contacto, evidentemente, por la posición del encoder, teniendo en cuenta la posición
del tool setter, evidentemente la diferencia que hay es el largo en X y en Z que tiene la herramienta. Y de esa forma tenemos una medición automática. La precisión evidentemente dependerá justamente de la precisión de movimiento y aproximación que tenga tanto los tornillos de desplazamiento en el eje X y en el eje Z, como también la repetibilidad en el posicionado del tool setter. La operación se va a repetir para la broca. En este caso, nuevamente se setea, fíjense, en este caso la broca en el eje Z, dado que es lo que me interesa medir, dado que siempre los orificios los va a ser centrados. Fíjense la herramienta nuevamente, herramienta 5 y el compensador en la posición 5, ¿no? Entonces, siempre hay una convención de que, bueno, lógicamente cada herramienta que se coloca debe ser medida, ¿no? Acá vamos a ver una herramienta ahora, una herramienta de interior, en la cual el ataque al tool setter, como decíamos antes, va a estar por la parte inferior y por la parte frontal, ahí para medir el valor de Z y para medir el valor de X desde abajo. Entonces, de esta manera, lógicamente, hay una reducción de tiempo muy importante, ¿no? Acá se está hablando de 2 minutos contra 8 minutos por herramienta con la operación o con la forma manual. Hay algo que es importante tener en cuenta como cierre de lo que tiene que ver con la medición, es que si uno no tiene la posibilidad, pues estos equipos, claramente esos son aditamentos que vienen con la máquina herramienta y que son costosos y que muchas veces en muchas empresas no se pueden o no tienen la posibilidad la empresa de incorporar este tipo de equipos. Lo que uno creo que tiene que tener en cuenta como concepto es que la medición de la herramienta, si uno lo está haciendo de forma manual, no es el momento en el cual uno debe ahorrar demasiado tiempo. Digo. En este caso, después lo vamos a ver con la programación, en la que sigue en la programación. Si nosotros estamos trabajando con series largas de piezas, es muy importante que tratemos de optimizar al máximo los movimientos en vacío, sobre todo en series largas, los movimientos en vacío, aprovechar al máximo el rendimiento de las herramientas, sobre todo las herramientas de metal duro y sus hermanos mayores, que son las que mayor rendimiento podemos obtener en función, y las más específicas, en función del material que querramos mecanizar. Pero evidentemente la medición de las herramientas, que lo hacemos por única vez de forma previa a la operación de mecanizado de producción, no es el momento en el que deberíamos pensar en ahorrar tiempo, sino que deberíamos pensar en que la medición sea precisa, en que no cometamos ningún error, porque un error en la medición de las herramientas nos puede llevar a un impacto de la herramienta tanto contra el plato como contra la misma pieza, o inclusive en el menor de los casos, ¿no? en el mejor de los casos, que la pieza nos quede fuera de tolerancia porque nos quede de un diámetro menor al que hayamos especificado. Así que si tenemos un tool setter, yo creo que vamos a tener un ahorro de tiempo muy importante, pero si la medición es manual, nuevamente no es el momento o no es el lugar donde uno tendría que tratar de optimizar los tiempos, sino en la programación. En las piezas sería en la programación lo más rápido posible, pero en la medición lo más seguro posible para evitar cualquier rotura o colisión que pueda venir de la mano con un error en la medición o una omisión en algún largo de herramientas y demás. Bueno, con esto concluimos lo que tiene que ver con la preparación de la máquina herramienta, y lo que vamos a continuar viendo es programación.